Bienvenidos una vez más al devocional bíblico de la Iglesia Renaciendo en Cristo. Con ustedes su servidor William Zúñiga. Hoy en día, gracias a la tecnología y a los avances de la ciencia, hay muchas enfermedades que en el pasado fueron mortales o incurables, pero que en la actualidad sí tienen cura. Son pocas las personas que de hecho pierden la vida por causa de estas enfermedades. Entre aquellas que hoy son tratables y curables, algunas tienen que ver con la visión. Muchas personas que años atrás tenían una visión deficiente, hoy la han mejorado de manera bastante significativa por medio de cirugías o de lentes. A algunos de ellos los he escuchado decir incluso que han pasado de la oscuridad a la luz. Y de esto precisamente nos hablará la palabra del Señor el día de hoy, obviamente en un sentido espiritual. Millones de personas, antes de ser rescatados por el Señor Jesucristo, vivíamos en medio de las tinieblas, pero el Señor, en su infinita misericordia, nos ha traído a su luz admirable. Escuchemos lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 5 versículos 7 y 8. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. En los textos de la antigüedad, a menudo se usaban la luz y las tinieblas para contrastar el mal y el bien, y Pablo usa esa imagen aquí. Ciertos grupos religiosos griegos enseñaban que sus cultos fueran nocturnos y se conocía que algunas de las prácticas estaban conectadas incluso con la inmoralidad sexual. Por esta razón, algunas personas consideraban que el cristianismo igualmente podría incurrir en esas prácticas peligrosas, pecaminosas. Así que Pablo es bastante enfático en enseñar a los creyentes de Éfeso que no vayan a incurrir en este tipo de situaciones o creencias que solo pertenecen a la gente que no conoce a Dios y que todavía viven en su oscuridad. Es más, les prohíbe rotundamente tener mucha interacción con este tipo de personas y que puedan llegar a ser copartícipes en sus pecados y su maldad. En otras palabras, es como si les dijera, no se dejen engañar por los inconversos y sus propuestas pecaminosas. Antes de ser rescatados por el Señor, los creyentes habían vivido en medio de la densa oscuridad del pecado, y quizá en su momento era normal este estilo de vida, pero ese ya no es su estado actual. Ahora ni están en las tinieblas ni son tinieblas. Desde que fueron salvos por Jesucristo, viven en la luz y son luz. De manera que el mandato de Pablo es el mismo de Jesús. Compórtense, conduzcan su vida como hijos de luz, es decir, como se debe conducir el pueblo de Dios. La pregunta entonces es, ¿cómo se debe comportar el pueblo del Señor? Veamos lo que dicen los siguientes versículos 9 y 10. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Para el apóstol Pablo, la conducta del cristiano es el resultado de la obra que el Espíritu de Dios ha hecho en su vida. El cristiano se debe conducir dentro de los parámetros de la bondad, o sea, debe buscar y cultivar la excelencia moral en su corazón. En segundo lugar, su conducta debe de estar marcada por la norma establecida por la justicia de Dios y lo que ésta contempla. Y en tercer lugar, la vida del creyente debe de ser veraz, íntegra, honesta y transparente, que no se anda con hipocresías, ni falsedad, ni mentiras, es completamente confiable. Para el apóstol, cuando los creyentes viven según la luz del Espíritu, se les va a hacer mucho más fácil interpretar y aceptar la voluntad del Señor para reconocer qué es lo que realmente le agrada y satisface a Cristo. Hace días, un paisano que se fue a vivir a otro país me contaba que los primeros meses estuvo a punto de regresarse para Colombia, que no se devolvió realmente porque se fue con plata prestada, porque casi que él y su familia no son capaces con las costumbres tan diferentes que se encontraron en aquel nuevo país a donde se desplazaron. Y a muchos cristianos les pasa lo mismo. Han caminado unos días con el Señor, pero intentan regresarse porque no asimilan que su nueva identidad en Cristo trae consigo
una nueva vida completamente diferente. Empezando con que el cristiano ya no participa del pecado con los inconversos. Amado, yo no sé cuáles eran tus costumbres antes de ser rescatado por el Señor. Quizá para algunos era el licor, la parranda, las drogas, los placeres del mundo, en fin. Pero la palabra del Señor es bastante enfática cuando dice que el cristiano ya no practica ni participa del pecado de antes, ni de la maldad que hacen sus amigos antiguos. Hermanos, como cristianos debemos creer que ya no vivimos en la oscuridad en la que vivíamos antes cuando ni siquiera éramos conscientes de lo que hacíamos. Ahora somos hijos de luz, ya no andamos en tinieblas. Ahora reconocemos el bien del mal. Sabemos que el licor, por ejemplo, la parranda, el adulterio, la pornografía, la homosexualidad, etcétera, etcétera, son pecados. Y tener un corazón sano y puro, regirse bajo la justicia de Dios y ser auténtico sin hipocresía ni falsedad. Esto es lo que le agrada al Señor. Porque en esto consiste la vida del creyente. Ya no busca su propia satisfacción, sino satisfacer y agradar a su Redentor. Así que, estimados hermanos y oyentes, dejemos atrás toda la carga de maldad y de pecado que traíamos y vivamos en esa luz que derramó sobre nosotros Jesucristo. Practiquemos y hagamos el bien, aquellas cosas que glorifican a Dios, de las que no tenemos por qué avergonzarnos. Vamos a darle gracias al Señor, apreciados hermanos, por esta reflexión que nos deja en esta mañana. Padre maravilloso, Rey soberano y eterno, en el nombre de Jesús te queremos dar las gracias infinitas, maravilloso Padre, por tu fidelidad, porque nunca nos has dejado ni nos has desamparado. Gracias, bendito Dios de luz, que por tu gracia y misericordia nos trajiste de las tinieblas a tu luz admirable. Ayúdanos, Padre bueno, y enséñanos a vivir de la manera correcta, como verdaderos hijos de Dios, alejados de tanto pecado que abunda en el mundo y de las muchas tentaciones y hábitos pecaminosos que practicábamos en el pasado. Ayúdanos, Rey amado, para dejar atrás y desarraigar completamente las bajas pasiones en las que muchos nos satisfacíamos en el pasado. Espíritu Santo, seas tú controlando nuestra mente para que cada pensamiento que surge en nosotros provenga de ti, de tu santa palabra. Purifica nuestro corazón y gobierna nuestras intenciones. Límpianos de toda perversidad y de toda maldad que proviene de las tinieblas. Ayúdanos a permanecer en tu luz. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano, quisiera invitarte a meditar en las siguientes preguntas reflexivas. Si tú evalúas tu vida, ¿crees que aún andas en las tinieblas o en la luz? ¿Crees que aún necesitas que tu mente, tu corazón y tu conciencia requieren ser purificados? Ahora entonces, ¿qué medidas vas a tomar al respecto, hermano? Medita en todo esto y comparte este mensaje con muchas personas que necesitan también conocer de que ya nos vivimos en las tinieblas, o que si alguien está en tinieblas en este momento, está siendo llamado a vivir en la luz de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que la gracia del Señor sea muy abundante contigo y con toda tu familia el día de hoy en todas las áreas. Que el Señor bendiga tu trabajo, tu salud, tu familia y todos los proyectos que el Señor ponga en tu corazón. Dios te bendiga. Te espero mañana.